Vamos a hablar ahora de los fármacos antianginosos. De, en realidad son fármacos que ya los vieron en antihipertensivos, los vieron en adrenérgicos, pero el enfoque en esta clase es muy rápido. Yo lo que quiero es que el que no pueda estudiarse completamente, leer el libro, la guía, lo que sea, simplemente con escuchar estos tips que hay en esta prepa se puedan ir mínimo con esto, porque en realidad son pocas preguntas. Sin embargo, no sería bueno perderse algún punto por preguntas de estas. Entonces, los fármacos antianginosos son los que se usan para el manejo del síndrome coronario crónico. Pero antes de hablar del síndrome coronario, hay que definir enfermedad coronaria para entender bien. Entonces, el proceso patológico por la acumulación de placa aterosclerótica, obstructiva o no obstructiva, dependiendo del porcentaje de obstrucción en las arterias coronarias. Entonces, esto se divide en síndromes, es decir, en presentaciones clínicas. El síndrome coronario agudo, que es cuando ocurre la trombosis coronaria de forma aguda, es decir, el infarto, tiene otro tipo de manejo y no es objetivo de esta presentación. Ahora, el síndrome coronario crónico sí tiene diversas presentaciones clínicas, pero la más importante es la angina estable. La placa de ateroma, recuerden que es lo que se forma en la luz de las arterias coronarias, y dependiendo del porcentaje de obstrucción, es que se van a presentar los síntomas. Para que se presente una angina, se dice que tiene que estar obstruido 70% o más de la luz de ese vaso. Ya cuando sigue aumentando ese crecimiento de placa ateromatosa y ocurre ruptura de la placa, recuerden todo lo que se vio en fisiopato, y ocurre formación del trombo, ahí es cuando ocurre el síndrome coronario agudo, que es el infarto al miocardio, ya sea con o sin elevación del ST. Y en ese punto hay 100% de obstrucción de la luz del vaso. Entonces, angina es 70% de obstrucción de la luz. ¿Por qué se da esta obstrucción? Ya dijimos, por la placa ateromatosa. ¿Y cuál es el resultado? La isquemia, y bueno, finalmente, si ocurre el síndrome coronario agudo, eh, infarto y muerte de la célula. Y esto se da es por un desequilibrio entre el oxígeno que se aporta y el oxígeno que consume el metabolismo de la célula miocárdica. Eso es importante porque el tratamiento va dirigido ya sea al oxígeno que sea aportado o consumido por la célula. Entonces, como acabo de decirlo, la angina estable, que puede ser típica o atípica, y dentro de esta angina estable, también es importante mencionar la angina vasoespástica, que es la angina de Prince-Metal. Supongo que la han escuchado. Eh, Esta angina también se trata con antianginosos porque su mecanismo fisiopatológico es por un vasospasmo que ocurre en las arterias coronarias. Entonces, igualmente se puede usar este tratamiento. Por eso se incluye dentro de las anginas estables o el síndrome coronario crónico. Y el síndrome coronario agudo, bueno, angina inestable y el infarto, pero eso es otro tipo de manejo. Como les dije, hay un desequilibrio entre el suministro de oxígeno y la tasa de consumo de oxígeno, o sea, el oxígeno que consume esa célula miocárdica. Entonces, ¿qué es lo que me determina la demanda de oxígeno? La frecuencia cardíaca, la contractilidad del miocardio, la precarga y la poscarga. ¿Y qué es lo que me define el suministro de oxígeno? Bueno, el flujo sanguíneo coronario, es decir, las arterias coronarias. El desequilibrio entre estos dos factores me da la isquemia y por ende el dolor, la angina. Es importante porque aquí es donde yo voy a influir con los fármacos a nivel de ritmo, de contractilidad, de precarga y poscarga. Si es a nivel de ritmo y contractilidad, beta bloqueadores o bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos. Y si es por flujo sanguíneo, me puedo ir con bloqueadores de canales de calcio o nitratos, aunque los nitratos también influyen en precarga y poscarga. Entonces hay que ver en qué parte de este proceso de isquemia intervienen los fármacos. La angina es simplemente el dolor de pecho. Es el dolor precordial, que la presentación clínica típica va a ser ese dolor precordial irradiado hacia el brazo izquierdo, hacia mandíbula, hacia el cuello. Sin embargo, sabemos que pueden haber otras presentaciones de dolores coronarios o dolores precordiales atípicos, ya sea en la espalda, en la boca del estómago, nada más en el brazo derecho, o sea, dependiendo ya de la presentación clínica, pero es el dolor precordial. Y como les mencioné, vamos a tener la angina estable y la angina inestable. No es objetivo hablar de la angina inestable,
sino vamos a hablar qué es lo que define una angina estable, o sea, el síndrome coronario crónico. Depende de localización, carácter, duración y relación con el esfuerzo. La angina estable es breve, es decir, menos de 10 y en otras guías habla de menos de 20 minutos. Y aparece con el ejercicio, por eso se habla de que es la angina de esfuerzo. Cuando una persona camina, corre, hace algún esfuerzo, hace ejercicio, inclusive con comer eh, comidas muy pesadas, entonces eso aumenta o hace que aparezca el dolor, la angina de esfuerzo y alivia rápidamente con nitratos. Y también alivia con el reposo, es decir, es una angina que aparece con el ejercicio, pero en el momento que el paciente entra en reposo, desaparece. Es breve y alivia con nitratos. Esa es la angina estable y esa es la angina que vamos a tratar con estos medicamentos. La angina inestable es todo lo contrario y es la que se asocia al infarto al miocardio, pero bueno, ese es otro tema. Dentro de la angina, esto se lo menciono rápidamente para que sepan que existe, pero esto no se lo van a preguntar. Existe la típica y la típica. La típica es simplemente la que tiene todos los que le acabo de mencionar y la típica es la que no los tiene. Listo. Y se clasifican los tipos de angina. Estas tres serían angina estable y la angina inestable es la que se presenta en reposo. O sea, la angina en reposo es la angina inestable, es decir, el infarto. Como todo diagnóstico se hace clínico, laboratorio, pero lo que yo quiero es cómo se va a hacer el diagnóstico, perdón, el tratamiento de la angina, que se va a hacer prácticamente con tres fármacos principalmente. Beta bloqueantes, bloqueantes de los canales de calcio y los nitratos, que fue lo que ya les mencioné. Existen otros fármacos, pero los tres importantes son estos. Y de estos tres, dos ya los han visto en otras clases. Entonces vamos directamente a su uso como antianginoso. Los objetivos, como se los mencioné, va a ser reducir síntomas y prevenir eventos cardiovasculares. Eso lo hablaremos al final ya como tip. Pero, ¿cómo yo reduzco los síntomas? Con la fisiopatología. Es decir, disminuir el consumo de oxígeno o aumentar la entrega de oxígeno. Esos son las metas o los objetivos del tratamiento. ¿Cómo disminuyo el consumo de oxígeno en miocardio? Disminuyendo la tasa metabólica. ¿Y cómo hago esto? Disminuyendo el trabajo cardíaco. Es decir, disminuyo el inotropismo, disminuyo la contractilidad, disminuyo frecuencia cardíaca, por ende disminuyo gasto cardíaco y también disminuyendo precarga y poscarga. O sea, disminuyendo todos los factores cardíacos, yo disminuyo el consumo de oxígeno. ¿Y cómo aumento la entrega de oxígeno? Disminuyendo la vasoconstricción, o por el contrario, con vasodilatación. Vasodilato las arterias coronarias y hago que llegue mayor cantidad de sangre a ese tejido miocárdico que está obstruido, como dije, un 70% o más. Entonces, como en líneas generales, los fármacos de primera línea van a ser beta bloqueantes y bloqueantes de los canales de calcio, ya sea solos o combinados, pero preferiblemente combinados. En segunda línea, los nitratos van a estar como los más importantes en segunda línea. Sin embargo, tenemos otros medicamentos que los vamos a ver al final, pero que no son de uso frecuente. Las guías recomiendan que se usen fármacos de segunda línea combinados con fármacos de primera línea y que el tratamiento antianginoso, como esto es una enfermedad crónica, eh, los síntomas tienen que tener de presentación más de 6 meses a un año. Entonces, los tratamientos son tratamientos de larga duración, aproximadamente un mes, 4 semanas. Y ahí es que se evalúa si está haciendo efecto o no. O sea, no es un tratamiento analgésico que actúa en el primer día. No son tratamientos que actúan de largo uso. Entonces, el primero de ellos, los betabloqueantes, son los más importantes acá del grupo. Se mencionó en antidiarréticos, se mencionó en antihipertensivos, pero en realidad se mencionó en antiarrítmicos, pero su uso también importante va a ser como antianginoso. Preferiblemente los selectivos. Y los tres más importantes, y los dos más importantes que se los marqué, metoprolol y atenolol. En tercer lugar, bisoprolol. Ahora, los no selectivos no se usan mucho como antianginosos. Pueden ver en algún momento que se está usando por X razón, pero no son de uso frecuente como antianginosos por su no selectividad y efectos adversos. Y con respecto a antianginosos, esto sí es nada más de antianginosos, no se usan betabloqueantes con actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Por qué? Recuerden que esta actividad lo que hacía era que la frecuencia cardíaca no cayera tanto. Recuerden que el efecto de los betabloqueantes es bradicardia, o sea, disminuir la frecuencia. Pero los que tienen actividad simpático-mimética
tienen esa capacidad de que la frecuencia no caiga tanto. Esto es en el contexto de una insuficiencia cardíaca. Entonces, en el contexto de un antianginoso, esa actividad no es importante, porque recuerden que yo lo que quiero es disminuir el trabajo miocárdico. Y si yo tengo un fármaco que no me está tumbando tanto la frecuencia cardíaca, como antianginoso no es recomendable. Entonces, todos los que tengan acá con actividad simpática mimética intrínseca no van para los aires. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Acuérdense que las células miocárdicas tienen receptores, sobre todo las células de nodos, los potenciales de acción en el nodo sinoauricular, sobre todo, menos en proporción en la B y en las aurículas, no tanto en los ventrículos. Entonces, este efecto bloqueante de estimulación simpática por estimulación de beta 1 simplemente me va a disminuir la conducción auriculoventricular o me va a disminuir la pendiente de esta fase del potencial de acción. Es decir, ocurre el potencial de acción más lento. Vean, este sería el normal y simplemente hay una prolongación de esta fase 4 de este potencial marcapaso, ocurre más lento, hay una disminución de esa pendiente y aumenta el potencial de acción, alarga el potencial de acción. Y la finalidad de que ocurra esto es disminuir la frecuencia cardíaca. Por eso también se usa como antiarrítmico. Eh, por ende, al yo disminuir la frecuencia cardíaca, recuerden lo que les mencioné, disminuyo el consumo de oxígeno y disminuye el trabajo cardíaco. El trabajo cardíaco es presión arterial sistólica por frecuencia cardíaca. Y yo estoy disminuyendo uno de los factores, entonces disminuye el trabajo cardíaco y me sirve como antianginoso, porque como yo disminuyo el consumo de oxígeno, disminuyo uno de los factores que me está provocando esa isquemia y por ende el dolor. Además, como disminuyo la frecuencia cardíaca, aumento el tiempo de la diástole. Y como aumento el tiempo de la diástole, aumenta la perfusión coronaria. Entonces, ahí, por ese mecanismo indirecto, estoy aumentando la entrega de oxígeno en ese miocardio. Y disminuye la carga isquémica o disminuye la isquemia silente. ¿Qué significa esto? El, la enfermedad coronaria tiene periodos asintomáticos que ocurren antes de que ocurra la angina, que son registrados en electrocardiograma. Es decir, hay pequeñas elevaciones o infradesnivel del ST que son registrados y estos son periodos de isquemia silente. Es decir, el paciente no tiene síntomas, pero tiene periodos de isquemia. Estos son los estadios tempranos de la enfermedad coronaria. Entonces, disminuye esta carga isquémica en pacientes que, por guía, por regla, deberían tener un cribado, un cribado temprano en estos pacientes con factores de riesgo, debería hacerse. Entonces, también, como disminuye la carga isquémica, es porque disminuye esa isquemia silente y se usa para prevenir anginas. Es decir, en pacientes que aún no han presentado angina estable, pero tienen periodo de isquemia silente, el fármaco también está indicado. ¿Cuáles son sus reacciones adversas y sus contraindicaciones? Bueno, reacciones adversas son las exacerbaciones, vamos a decirlo así, o sus efectos exageradamente. Bradicardia, si produce mucha bradicardia o disminuye mucho el potencial de acción, bloqueo. Bloqueo la transmisión auriculoventricular y ocasiona un bloqueo AB. Entonces, ojo con pacientes que sufran de bradicardia, pacientes que presenten bloqueos auriculoventriculares o fármacos que igualmente produzcan bradicardia y produzcan bloqueo. Y las reacciones adversas inherentes a los betabloqueantes, sobre todo en tal caso que se usen betabloqueantes no selectivos que también me bloqueen beta 2, broncoespasmo, alteraciones endocrinas, metabólicas, impotencia, fatiga, etc. Y estos fármacos están contraindicados en la angina de Prinzmetal, porque en realidad la angina de Prinzmetal, como les dije, es un vasoespasmo. Y aquí no estoy por nada modificando perfiles a nivel de los vasos. O sea, mi objetivo terapéutico no está en el vaso, entonces no se usa en angina de Prinzmetal. El siguiente fármaco sería los bloqueadores de canales de calcio, que voy a tener dos tipos, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Y esto se refiere a el sitio donde actúan. Los dihidropiridínicos van a actuar a nivel de los canales de calcio tipo L y los no dihidropiridínicos van a actuar a nivel de los canales de calcio tipo L y tipo T. Los dipinos, los dihidropiridínicos, son amlodipina, nifedipina, etc. Y los no dihidropiridínicos tenemos dos que son el verapamil y el diltiazem. Rápidamente hablo de los dihidropiridínicos porque no están indicados como tal como antianginosos. Ellos son antihipertensivos porque su efecto es a nivel vascular. Ellos no tienen efecto a nivel del corazón. Sino su efecto es vascular, simplemente no entra calcio, bloquean el canal que se encuentra en tipo L en los vasos sanguíneos, hay vasodilatación y por ende se usa en hipertensión arterial.
Si yo tengo un paciente hipertenso y con angina, perfecto, un bloqueante de los canales de calcio tipo dihidropiridínico podría tener uso cuando los pacientes tienen esa comorbilidad de ambos. Pero si solamente presenta angina y no es hipertenso, que en realidad eso no es muy frecuente, entonces yo me voy a los bloqueantes de canales de calcio no dihidropiridínicos, verapamil y diltiazem, porque como tienen bloqueo de canales de calcio tipo T, estos se encuentran en los nódulos, sobre todo el sinoauricular y el auriculoventricular. ¿Qué significa esto? Que el efecto es muy parecido al que acabamos de ver. Si yo bloqueo el canal de calcio, no entra el canal de calcio, y recuerden que en el potencial de acción nodal, el calcio es el que me genera la despolarización. Si yo estoy bloqueando un electrolito o un ion que me está generando la despolarización, igualmente disminuye la entrada de calcio, prolonga el potencial de acción, sobre todo a nivel nodal, y por ende disminuye la frecuencia cardíaca. Pero además, como es un bloqueante de los canales de calcio, recuerden que la contracción cardíaca o toda contracción en el cuerpo se produce por calcio. Entonces, si además bloqueo los canales de calcio que se encuentran, propiamente dicho, en la célula miocárdica, entonces no entra calcio, no hay contracción, no se produce la interacción de actina y miocina, entonces hay disminución de la contractilidad. Es decir, es un ionotrópico negativo. Es decir, tiene un mecanismo adicional que no tenían los bloqueantes, los betabloqueantes, porque estos son disminución de frecuencia cardíaca y además es un ionotrópico negativo, disminuye la contractilidad y por ende es otro factor que me disminuye el consumo de oxígeno por el miocardio. Y además, estos sí pueden ser usados en la angina de Pacemaker, porque estos sí tienen una cierta capacidad de vasodilatación. Y además se usan también como antiarrítmicos, pero clase de antiarrítmicos. Entonces, como podemos ver acá, simplemente no entra el calcio y a nivel de potencial de acción disminuye la pendiente y disminuye la conductibilidad de este potencial de acción, disminuye la conducción AB y también a nivel del miocardio no entra a nivel de la célula cardíaca, no entra el calcio y por ende hay menos contracción, menos contractilidad, es un enotrópico negativo, por ende menor consumo de oxígeno. Entonces, con los no dihidropiridínicos hay disminución de la contractilidad, depresión del nodo sinoauricular y auriculoventricular, disminuye la frecuencia cardíaca y inotrópico negativo, por ende disminuye trabajo cardíaco y disminuye consumo. Ahora, con respecto a los dihidropiridínicos, la amlodipina sí podría usarse como antianginoso, porque él, a pesar de ser vasodilatador y ser un muy buen antihipertensivo, él disminuye la presión arterial en forma progresiva. Y como disminuye la presión arterial de forma progresiva, no hace que ocurra la taquicardia refleja que ya ustedes conocen tan bruscamente. Por eso la amlodipina es un buen, o podría usarse en tal caso, como antianginoso. No está recomendado como tal, es recomendación B, pero podría usarse. ¿Por qué? Porque su disminución de la presión arterial es un efecto progresivo, a diferencia del nifedipino. El nifedipino, sobre todo el nifedipino usado como antihipertensivo y sobre todo el que no es de liberación prolongada, sino que tiene efecto inmediato. Como su efecto es inmediato, produce una taquicardia refleja. ¿Y qué pasa cuando hay taquicardia? Aumenta el consumo de oxígeno. Entonces caemos en lo que ya les dije. Si yo tengo un fármaco que me da taquicardia, no tiene mucho sentido que yo use como antianginoso, porque más bien me va a aumentar la isquemia, me va a aumentar el consumo de oxígeno y me va a aumentar el dolor. Entonces, el nifedipino, sobre todo el de liberación inmediata, no tiene y está contraindicado en el uso como antianginoso. Ojo, si es uso como antihipertensivo, chévere, pero como antianginoso, no, porque provoca taquicardia refleja. Ahora, si yo tengo el nifedipino de liberación prolongada, ese nifedipino, como tiene una formulación que se libera poco a poco, ahí no cae la presión arterial tan rápido, y entonces en ese caso sí podría usarlo. Sin embargo, no es de primera opción. La primera opción siempre van a ser verapamil y diltiazem, es decir, los no dihidropiridínicos. Vamos acá rápidamente, vean cómo verapamil y diltiazem tienen una disminución de conducción del nodo B y automatismo muy alta. Sobre todo el verapamil es el que tiene la más alta disminución de la conducción automatismo. En cambio, vean el amlodipino, tiene muy bajo efecto a nivel de los nodos, a nivel cardíaco, pero tiene un muy alto efecto a nivel de vasodilatación, a diferencia de la pamilidiltiazem que tienen una menor acción. O sea, sí hay acción, porque igualmente ellos bloquean, pero tienen una predominancia a nivel de los nodos, es decir, a nivel cardíaco, por eso son muy buenos antianginosos, porque disminuyen frecuencia, disminuyen automatismo
disminuyen además inotropismo y por ende disminuyen el consumo de oxígeno. Vean lo que les explicaba acá de la taquicardia refleja. Las dihidropiridinas, el amlodipino, por ejemplo, son inotrópicos y cronotrópicos negativos. Perfecto. Causan vasodilatación porque son antihipertensivos, pero ellos activan el sistema nervioso simpático, generan la taquicardia refleja y aumenta el gasto cardíaco. El aumentar el gasto cardíaco, consumo más oxígeno. Es decir, no me sirve. En cambio, verapamil y diltiazem tienen el mismo mecanismo, pero vean cómo bloquea, como él es tiene efectos a nivel cardíaco, bloquea esa taquicardia refleja. No ocurre esa activación del sistema nervioso simpático, por lo que la frecuencia cardíaca no aumenta, no hay taquicardia refleja y está bloqueado ese efecto. Por ende, el gasto cardíaco se mantiene con sus efectos, disminuye frecuencia, disminuye contractilidad y es buen antianginoso porque disminuye el consumo de oxígeno. Aquí les dejo los medicamentos, vean, amlodipina, angina, nifedipina, angina e hipertensión, pero no tiene que ser la nifedipina de liberación prolongada, y diltiazem y verapamil, vean, angina, hipertensión, arritmias. Contraindicaciones y efectos adversos. Bueno, los no dihidropiridínicos, como disminuyen el potencial de acción y prolongan el potencial de acción, me va a prolongar a su vez el PR, provoca bloqueo auriculoventricular, porque puede provocar bloqueo de las DGIS, bradicardia. Entonces, ojo en personas que tengan bradicardias, bloqueos o enfermedad del nodo o que usen medicamentos que hagan lo mismo, que provoquen bradicardia y bloqueo. Es decir, está contraindicado el uso de un verapamil con un atenolol, con un bisoprolol. ¿Por qué? Porque estoy usando dos medicamentos que son sinérgicos. Entonces me va a tumbar la frecuencia cardíaca, me va a tumbar y me va a generar un bloqueo y puede fallecer el paciente. Y también está contraindicado en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Por qué? Porque ya la insuficiencia cardíaca es un paciente que tiene problemas de contractilidad. Entonces le voy a poner un medicamento que me disminuya la contractilidad. No está indicado. A diferencia del beta-bloqueante, el beta-bloqueante sí está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Es uno de los medicamentos en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el beta-bloqueante no me disminuye la entrada de calcio. Entonces el beta-bloqueante no es un inotrópico negativo. El beta-bloqueante es un cronotrópico negativo, pero no un inotrópico negativo. Reacciones adversas de todos los bloqueantes de canales de calcio: mareos, náuseas, cefaleas, rubor, esto es por vasodilatación, pero los dihidropiridínicos provocan edema maleolar, y eso lo vieron en antihipertensivos, estreñimiento en los no dihidropiridínicos, y ojo, como les dije, fármacos que disminuyan frecuencia, inotropismo, y por ejemplo, dos antiarrítmicos como amiodarona y disopiramida, porque van a tumbar en la fracción de eyección cardíaca. Vamos ahora con fármacos de segunda línea, que serían los nitratos. Los nitratos voy a tener los de acción corta y de acción prolongada. ¿Cuáles me interesan a mí en antianginosos? Los de acción prolongada, porque son de uso crónico. Los de acción corta los uso de manera aguda. La nitroglicerina tiene efecto de 1 a 3 minutos, por eso es de forma aguda. Existe intravenoso, sublingual, en parches, en spray, pero en Venezuela existe casi que nada más intravenoso y a veces sublingual. Ellos evaden el metabolismo de primer paso. Y la nitroglicerina se usa en protocolos con pacientes con síndrome coronario agudo, es decir, personas con infarto, nitroglicerina. Es decir, no son como finalidad de esta clase. Pero los de acción prolongada sí. Se hicieron formulaciones de nitratos que van a ser dinitrato isosorbida y mononitrato isosorbida para uso crónico. ¿Por qué? Porque tienen mayores tiempos de vida media y además hay presentaciones que no sufren metabolismo de primer paso y además hay presentaciones de liberación sostenida del mononitrato isosorbida. ¿Cómo actúan estos mecanismos? ¿Cómo es estos fármacos? ¿Cómo es el mecanismo de acción? Bueno, los nitratos simplemente en su formulación van a tener nitrógeno y oxígeno que van a ser donados a radicales en el cuerpo. Esto los acepta la cisteína y producen nitroisotones, pues, nitrocitiones. ¿Verdad? Estos nitrocitioles, que lo que me importa es que esa molécula tiene óxido nítrico, ellos van a actuar similar al óxido nítrico, lo que me van a hacer es que me activan la guanilciclasa. Y la guanilciclasa lo que hace es que me pase GTP a GMP cíclico. Y el GMP cíclico, escuchar GMP cíclico es escuchar relajación. ¿Por qué? Porque hace que se desfosforile la cadena ligera de miosina y me produce dilatación, es decir, me produce relajación del músculo liso, que esto ocurre a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, si yo produzco vasodilatación, es importante mencionar que los nitratos ocurren tanto en venas como en arterias, porque cuando vieron en antihipertensivos otro tipo de vasodilatadores, solo eran en arterias.
Los nitratos actúan en arterias y en venas, y mayor en venas. ¿Por qué? Porque el metabolismo del GMP cíclico es muy elevado en las venas, y el mecanismo es por GMP cíclico. Entonces, una venodilatación, como yo aumento la capacitancia de las venas, me va a disminuir la precarga. Y si yo disminuyo la precarga, disminuyo lo que está llegando de sangre al corazón y disminuyo el consumo de oxígeno, porque es un miocardio que está menos estresado. O sea, aumenta el compliance del músculo miocardio. Además, produzco vasodilatación a nivel arterial, entonces disminuyo la poscarga. Si yo disminuyo la resistencia del corazón a la inyección de la sangre, está disminuyendo a su vez más el consumo de oxígeno. Entonces, con venodilatación y vasodilatación arterial, tengo menos consumo de oxígeno y menor trabajo cardíaco. Vean acá como en esta imagen hay como una unión de todos los mecanismos que les acabo de mencionar. Vean acá por guanilciclasa, tengo los nitratos y por acá tengo los bloqueantes de canales de calcio, que simplemente su finalidad es disminuir la contractilidad a nivel de las cadenas de miocina, y como yo disminuyo la contractilidad, disminuyo el inotropismo cardíaco, y de esta manera aumento disminuyo el consumo de oxígeno en el miocardio. Las reacciones adversas de los nitratos van a ser cefalea, rubor, por lo mismo, por vasodilatación, hipotensión ortostática, pero por acá se ocurre taquicardia refleja, porque los nitratos no bloquean ese mecanismo del sistema nervioso simpático. Por eso los nitratos no se van a usar como monoterapia. El nitrato es un fármaco de segunda línea que se usa a la par de los de primera línea. Preferiblemente betabloqueantes y verapamilodiltiazem, que me van a bloquear este efecto de taquicardia refleja. Entonces los nitratos son fármacos de segunda línea. Ojo con el desarrollo de tolerancia, porque los nitratos, cuando se usan de manera prolongada, va a provocar tolerancia y simplemente no va a hacer efecto. Entonces los nitratos, cuando desarrollan tolerancia, que es simplemente disminución del efecto, o taquifilaxia, eh, hay que suspenderlos por 24 y 48 horas y reanudar el tratamiento. Esto es un mecanismo que ocurre por agotamiento de los agentes reductores como el glutatión, pero eso no va a ser una pregunta. Entonces, nitroglicerina, como vimos, van a ser fármacos de uso agudo. Dinitrato isosorbida y mononitrato isosorbida van a ser de uso crónico. Aquí están las dosis, tampoco es pregunta, pero igual no se las dejo aquí porque tienen que saberlo para el año que viene. Importante, como les dije, de los nitratos es su mecanismo de acción. Ellos simplemente son donadores de óxido nítrico, o sea, de nitrógeno y oxígeno, para formar la molécula que va a aportar el óxido nítrico y activar la guanilciclasa. Cuando se activa la guanilciclasa, se produce GMP cíclico, y ese GMP cíclico me produce la relajación por desfosforilación de la cadena ligera de miosina. Creo que este es el mecanismo de acción más complejo y es el nuevo, pero en realidad no es muy fácil. Vean, por ejemplo, mira los de acción corta, actúan 10-30 minutos, 3 a 5 minutos, pero los de acción largas, vean que tienen tiempos de vida media más largos, 6 a 8 horas, vean el dinitrato oral, 4 a 6 horas, por eso son tratamientos crónicos. Vamos con los medicamentos de segunda línea ya después de los nitratos, que en realidad no son de uso frecuente, pero igual hay que mencionarlos porque tienen que conocer el nombre y un poquito los mecanismos de acción. La ranolacina bloquea la corriente tardía de sodio, esto es en el potencial de acción, por lo cual prolonga la meseta en el potencial de acción lento, que es el de los ventrículos, y aumenta la pendiente de fase 4 del potencial de acción, que es la despolarización lenta que ocurre en los potenciales de acción nodales. Y también tiene cierto efecto en el intercambiador de sodio y calcio. Porque este fármaco se usa como antiisquémico o antianginoso. Es porque cuando ocurre isquemia, se disminuye la acción de este intercambiador de sodio-calcio. Entonces, ya va que se me cerró el login. Ok, disminuye esta acción del intercambiador sodio-calcio. Entonces, cuando ocurre la isquemia, aumenta la corriente de sodio porque no se está sacando ese sodio de la célula. Entonces, queda ese sodio acumulado dentro de la célula porque cuando ocurre isquemia, no tengo ATP con lo que funciona en las bombas, o sea, no tengo transporte activo. Entonces, en este proceso de isquemia, que no tengo oxígeno, que no tengo ATP, ese sodio se queda dentro de la célula. Entonces, como ese sodio se queda dentro de la célula, no hay quien me saque el calcio.
Y como ese calcio se queda dentro de la célula, entonces me disminuye aún más me disminuye me aumenta el consumo de oxígeno. Además, me puede generar arritmias porque se está quedando ese calcio dentro de la célula y además no están funcionando las bombas. Entonces, como yo estoy bloqueando esa corriente tardía de sodio, la ranolacina bloquea esa entrada de sodio, entonces me disminuye ese sodio acumulado dentro de la célula y por ende me disminuye el calcio que hay dentro de la célula. Y entonces, como está disminuyendo ese calcio dentro de la célula, no está ocurriendo esa contracción tan fuerte, hay mayor relajación, tanto vascular, tanto ventricular, disminuye el inotropismo, hay un poco de vasodilatación en el flujo coronario, aumenta la diástole y mejora el flujo. Entonces, ese es el mecanismo de acción de la ranolacina. En realidad es un mecanismo de acción confuso, no es un fármaco de uso frecuente, pero con que se lleven que bloquea selectivamente esa corriente tardía de sodio y a nivel del intercambiador sodio-calcio, para que no hayan concentraciones tan altas de sodio y calcio dentro de la célula, eh, es lo importante que se lleven. Las reacciones adversas, la que me importa es que prolonga el QT, porque es la más importante, y ojo con fármacos que prolonguen el QT, sobre todo algunos antiarrítmicos. Es un fármaco de segunda línea y se usa en combinación con beta bloqueantes, bloqueantes de canales de calcio, nitratos, o cuando son refractarias a este tratamiento. El nicorandil es un nitrato que tiene efectos similares a nitratos y a beta bloqueantes. No lo voy a volver a explicar. Sus efectos secundarios importantes es que puede producir ulceración a nivel de mucosas. Igualmente, fármaco de segunda o tercera línea, se requieren más estudios en este fármaco. La trimetacidina, su mecanismo de acción no es a nivel de potenciales de acción como hemos visto, no es a nivel cardíaco, sino es un mecanismo de acción metabólico. Inhibe la beta-oxidación de ácidos grasos, porque ¿qué es lo que pasa? Desplaza el metabolismo hacia la utilización de glucosa. Recuerden que en la oxidación de ácidos grasos requiero más oxígeno para producir ATP. Y entonces, como yo tengo un músculo isquémico que no tiene oxígeno y además disminuye las concentraciones de ATP, yo lo que aseguro es que el poco ATP que tengo lo uso como para consumo de glucosa, no para consumo de ácidos grasos que me consumen más oxígeno. Entonces, como consumo menos oxígeno, eh, es importante en un proceso isquémico, en un proceso donde yo más bien necesito todo el oxígeno posible. Este fármaco ha mostrado que se tolera más el ejercicio en los pacientes que lo usan, hay menor dolor retroesternal, menor angina, el efecto tarda muchos días, es un fármaco de segunda línea, pero siempre hay que usarlo con nitratos o con bloqueantes de los canales de calcio, con betabloqueantes o con nitratos, porque se ha demostrado que disminuyen las crisis de angina y como les dije, lo importante es que aumenta la tolerancia al ejercicio. Es lo que más describen de este fármaco, que en combinación con betabloqueantes o con bloqueantes de canales de calcio aumenta la tolerancia al ejercicio. Y por último, la ibobradina, que lo que hace es que bloquea los canales IF, la corriente de sodio que me permite esa despolarización marcapaso del potencial de acción nodal. Entonces, es un mecanismo de acción parecido al, de, al que vimos con el verapamil y el diltiazem, porque simplemente lo que hace es que me prolonga la fase 4 del potencial de acción, me produce el potencial de acción más lento, hay mayor tiempo de diástole, me produce baradicardia, y lo bueno es que como, a diferencia del verapamil y el diltiazem, es que se parecen un poco más a los betabloqueantes, porque produce baradicardia sin alterar la contractilidad cardíaca, no hay depresión cardíaca porque no hay efecto a nivel de los canales de calcio. Es un fármaco de segunda o tercera línea que igualmente se usa con metabloqueantes y bloqueantes de los canales de calcio, pero es de un muy alto costo. Y la rama importante es que produce fósforos, alteraciones visuales. Entonces vean acá en esta imagen cómo sería el tratamiento estándar en un paciente con angina. Siempre se va a comenzar con bloqueantes de canales de calcio o con beta bloqueantes. Bloqueantes de canales de calcio, obviamente no dihidropiridínicos, verapamilo y diltiazem. Después de eso, paso a beta bloqueantes y podría agregar dihidropiridínicos, como la lodipina. Y el paso 3 es añadir fármacos de segunda línea, los nitratos. Después, si ahí no hay manejo de la angina, o modifico o agrego los de última línea, los que les mencioné al final, la ranolazina, la trimetacidina, la ibravadina, son fármacos ya de líneas más avanzadas. Vean que aquí hay diferentes contextos
de personas. Si yo tengo un paciente que además tiene frecuencias cardíacas muy altas, tengo un manejo diferente. Si tengo frecuencias cardíacas muy bajas, vean que omito por completo el uso de beta bloqueantes. Omito por completo el uso de beta bloqueantes, de bloqueantes de canales de calcio no dihidropiridínicos. ¿Por qué? Porque ellos son fármacos que tumban la frecuencia. Si yo le tumbo más la frecuencia o le bloqueo el corazón, el paciente va a hacer una bradicardia y fallece. Si tengo pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo, vean, uso beta bloqueantes porque es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, pero no uso verapamil y diltiazem. No uso un fármaco que produce inotropismo negativo. Y si tengo fármacos que además de, de antiangina manejan presiones arteriales muy bajas, no me voy directamente a usar bloqueantes de canales de calcio dihidropiridínicos, porque ellos vemos que son más antihipertensivos. Entonces empiezo con dosis baja de beta bloqueantes y uso bloqueantes de canales de calcio no dihidropiridínicos. Y poco a poco voy viendo que el manejo es adaptado a cada paciente. Pero el tratamiento estándar ya se los mostré. Igualmente acá, el Goodman nos pone que el tratamiento de primera línea es beta bloqueantes o diltiazem o verapamilo. Después paso a tratamientos de otras líneas que agrego grabadina, nitratos, rinolacina, trimetazidina. Y como yo uso también en tratamiento antiaginoso, se los menciono rápidamente, ya para finalizar, eh, es para prevenir eventos cardiovasculares. Yo nada más no quiero disminuir el dolor. Yo también quiero evitar que a este paciente o le siga creciendo la placa o que le ocurra un SB o un infarto. Entonces yo prevengo eventos cardiovasculares. Lo primero es modificar estilo de vida, dieta, ejercicio. Y agrego antiagregantes plaquetarios, ya sea aspirina o inhibidores del P2Y12, hipolipemiantes. Yo necesito bajar las cargas de grasa en ese paciente, la LDL, y bloqueadores del sistema renina-angiotensina, y ECARA si es hipertenso, o el manejo cardiovascular completo. Y como siempre, yo les dejo acá los cuadros de resumen que si no les da tiempo ni siquiera a escuchar la prepa, váyanse directo a, a, a leer los cuadros y listo, que simplemente se encuentra todo lo que yo les acabo de mencionar. En este caso de antianginosos, eh, lo más importante es recordar el mecanismo de acción, un poco de por qué es un antianginoso. O sea, él disminuye el oxígeno, el consumo de oxígeno, o él disminuye la frecuencia, o él disminuye la frecuencia y es vasodilatador, o él es vasodilatador, entonces me aumenta el aporte de oxígeno. O sea, es simplemente ese enfoque. Las preguntas aquí no van a ser biodisponibilidad, no van a ser, no sé, volumen de distribución, ni siquiera los libros te detallan esas cosas porque o existe un fármaco o dos. Entonces lo importante es por qué está indicado ese fármaco y por qué no está indicado otro fármaco. O sea, ¿por qué yo no uso el de taquicardia refleja? Porque, bueno, porque me aumenta el consumo de oxígeno. Entonces pueden ser preguntitas como trampas. Pero listo, eso sería todo. Y bueno.